En este capítulo vamos a hablar sobre el método o función apply de JavaScript. Mediante el método apply o apply podemos escribir un método que se puede usar en diferentes objetos. El método apply es similar al método cal que vimos en el capítulo 57 de este curso. El método apply acepta argumentos en un array o matriz. En el modo estricto de JavaScript, strict, si el primer argumento del método apply no es un objeto, se convierte en el propietario objeto de la función invocada, mientras que en el modo no estricto se convierte en el objeto global. Vemos ejemplos en el código para conocer mejor el método apply de JavaScript. Ok, acá al lado izquierdo tengo mi código JavaScript y acá al lado derecho el navegador, en donde vamos a mostrar los ejemplos o los valores que se retornen. Vamos a crear un método en ella que va a contener el nombre y apellido de un usuario o una persona. Ok, acá voy a definir con cons, voy a poner persona. Puede ser también usuario, pero lo voy a poner de nombre de mi objeto persona. Dentro voy a crear una función constructora en ella que es abreviado nombres y apellidos. Punto función paréntesis entre llaves voy a hacer que retorne this.nombre más concateno con un espacio entre comillas dobles y nuevamente concateno, pero que retorne el this apellido, punto y coma. Ahora acá voy a crear otro objeto llamado persona 2 igual entre llaves va a contener el nombre, ponerle María, coma, apellido, Rojas. Ok, ahora acá voy a hacer fuera del objeto persona 2 voy a hacer un document.element by id. Voy a enviar al spam con id de datos. Aquí en medio de estos dos párrafos, aquí en medio hay un spam con id llamado con id de datos y ahí voy a enviar los resultados. Acá coloco .inner.html igual, acá llamo persona, este persona es el que he definido acá arriba y punto le paso en ella, que es la función que está acá, función constructora está acá en ella, y punto hago uso del método apply y ahí le paso le puedo pasar por ejemplo este persona 2 de acá. Entonces ahí le pongo entre paréntesis persona 2 y punto y coma y actualizo y me devuelve María Rojas. Entonces, como puedes ver, el método apply es similar al método cal que vimos en el capítulo anterior, el 57 de este curso, sobre llamadas de funciones. Y también entonces retornamos acá paso el objeto persona que está acá, y dentro del objeto persona tengo el método constructor en ella, también punto en ella lo pasamos acá, s en ella, y luego el método apply y dentro de paréntesis le metemos persona 2 que es el objeto que he creado. Entonces yo voy a copiar este para que veas, control C y lo duplico acá, control V. Acá le voy a poner persona 3, acá le podría poner Erika, por ejemplo, Erika Torres, y acá podría hacer uso de este persona 3. Coloco acá persona 3 y si actualizo me devuelve Erika Torres. Entonces estamos usando también ya este método constructor de acá, me hace que retorne el nombre y apellido.
Sí, acá simplemente paso la persona que quiero que retorne, persona 2, 3 o todas las personas que yo tenga ahí definidas. Pero ¿cuál es la diferencia entre el método apply que estamos viendo acá y el método cal que vimos en el capítulo 57 sobre llamada de funciones? El método cal toma argumentos por separado, mientras que el método apply que estamos viendo acá toma argumentos como una matriz o array. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando lo pongamos en práctica, no te asustes, cuando lo pongas en práctica te vas a dar cuenta poco a poco. Es importante conocer estos conceptos teóricos y también técnicos, llamémoslo. Este método apply es útil si deseas utilizar una matriz o array en lugar de una lista de argumentos. Ahora vamos a hacer uso de este método apply, pero con argumentos. Acá entonces voy a poner acá un comentario: método apply con argumentos. Acá voy a crear una constante llamada usuario, y igual entre llaves voy a crear una función constructora. Vamos a poner en ella que significa nombres y apellidos. Tú le puedes poner el nombre a tu función constructora que desees, no hay problema. Yo le voy a poner en ella para este ejemplo. Igual función entre llaves. Acá, perdón, entre paréntesis voy a poner ciudad, país. Le estoy pasando dos argumentos o parámetros, ciudad y país. Entre llaves voy a hacer que retorne casi igual que el anterior, tis.nombre. No, acá arriba también dice que retorne tis.nombre más tis apellido. Es más, lo podría copiar, control C, y lo pongo acá, control V. Pero acá después de apellido voy a agregar más, entre comillas dobles, una coma, un espacio, más ciudad. Este ciudad es el que definimos acá en este como parámetro, y luego país, el otro de acá, país. Entonces acá le ponemos también más igual coma entre comillas doble para que sea de tipo string, más país. Okay. Entonces igualmente acá yo puedo definir otros objetos. Por ejemplo, acá tengo estos objetos, ¿cierto? Persona 2 y 3. Lo voy a seleccionar y lo copio y lo pego acá, pero en vez de persona lo voy a poner usuario, ¿no? Usuario 2 y acá sería usuario 3. Este document.ylm de acá lo voy a comentar para que no haya conflicto, porque voy a usar nuevamente ese envío de datos. Document.ylm by id, lo envío al spam con id de datos. En el código HTML está, se llama así, spam con id de datos. Inner HTML igual, y acá le voy a pasar el objeto usuario, el primero de acá, usuario punto en ella, mi función constructora esta de acá, en ella, y apply, el método apply, y dentro de él voy a pasar, puedo pasar cualquiera de estos usuarios, el usuario 2 o el usuario 3. Vamos a usar el usuario 3, entonces le paso, o usuario 2 mejor, ya, usuario 2, usuario 2, y acá voy a colocar coma, y entre corchetes voy a poner los dos parámetros que son ciudad y país, que definimos acá, también ciudad y país. Okay, entonces aquí a la ciudad vamos a ponerle Lima, perdón, de tipo string, Lima, entre comillas dobles, Lima, y acá coma, entre comillas dobles también, Perú, y al final punto y coma. Vamos a actualizar acá para ver qué me devuelve, y me devuelve María Rojas, Lima, Perú. Entonces estamos pasando dos parámetros a nuestro, o argumentos, a nuestro método apply acá. Aparte del objeto usuario 2 le agregamos la ciudad y el país. Ok,
hemos agregado argumentos a nuestro método apply de JavaScript. Ahora, si usamos el método cal, el que vimos en el capítulo 57 sobre llamada de función, el capítulo anterior a este, ahí lo que hacíamos acá al final, en vez de pasarle un array o matriz, le pasábamos como una lista de argumentos por separado. Es decir, ahí le pasamos más o menos así, mira. Y ya, solo para mostrarte acá, para que tengas una idea de cómo era cal. Bueno, acá sería usuario 2, pero acá en vez de este array o matriz, le poníamos así, como una lista de argumentos. Vale, más o menos esa es la idea, ¿no? Es sin paréntesis, incluso era así nomás. Sí, ese era con el método anterior que vimos en el capítulo 57 sobre llamada de función cal. Así era como se pasaba. Pero para apply se pasa así, entre corchetes se pasan los argumentos. Como puedes ver la diferencia, ¿no? De corchetes ya sería un array, ¿no? O una matriz. Es más, también podemos encontrar el número más grande o con el valor más alto en una lista de números usando el método max. Por ejemplo, vamos a simular un método max en un array. Método max, luego el valor máximo, es nativo JavaScript. Acá simular, por ejemplo, yo podría colocar así mac, o de frente lo voy a mandar con document.get_element_id. voy a usar el scan con id de datos. Este ya lo estoy usando acá, entonces lo voy a comentar acá arriba para que no haya conflicto. Acá datos.innerhtml, igual acá uso el método max. Voy a poner 3 números enteros, 3, 4, y 5, punto y coma. El número máximo sería acá el 5, ¿no? Es el número más alto. Si actualizo, me devuelve el 5. Ok, eso es correcto. Pero dado que las matrices o los arrays de JavaScript no tienen un método max, podemos aplicar el max más, este de acá, en su lugar, ¿no? Por ejemplo, podría ser así. Aquí max, después de max le coloco punto apply, método apply. Acá vamos a ponerle null, así null, coma, y acá vamos a poner los números en corchetes, como para que sea un array de números. Okay, acá sería así también corchete, y si actualizo también me devuelve 5, ¿no? Entonces, repito, dado que los arrays no tienen un método max, los arrays, ¿no?, de números o de string o texto, podemos aplicar acá, puedes ver max con apply en su lugar, ¿no? Y si me está volviendo el número 5, que es el valor más alto, actualizo, me vuelve el valor 5, que es el más alto. Ya he grabado todo, control S y actualizo. Bien, por último mencionarte que en el modo estricto de JavaScript, si el primer argumento del método apply no es un objeto, se convierte en el propietario objeto de la función invocada, mientras que en el modo no estricto se convierte en el objeto global. Bien, hasta aquí este capítulo sobre el método apply en cuanto a las funciones en JavaScript. Nos vemos en el siguiente capítulo de este curso gratuito de JavaScript desde cero.